Saludos y bendiciones para todos. En esta oportunidad compartiré una reflexión titulada La oración que agrada a Dios. Y para empezar, es importante considerar por lo menos aspectos que nos han enseñado desde pequeños. A muchos de nosotros nos han enseñado desde niños que orar es hablar con Dios. Y al pensar en eso pensamos que es un aspecto de comunicación. Comunicarnos con Dios. Orar es comunicarnos con Dios. ¿Y cómo nos comunicamos con Dios de una manera que sea agradable para Él? Es importante considerarlo. Muchas veces queremos agradarnos a nosotros mismos, pero no pensamos qué es lo que le agrada a Dios. Cuando una persona se acerca a usted de una manera incorrecta, eso impide que haya una buena comunicación. Puede ser que la persona venga con muy mal olor y eso afecta a la comunicación. Usted se aparta un poco, ¿verdad? O puede ser que venga con palabras incorrectas o que le esté comunicando algo que usted no entiende o que venga con una actitud inadecuada. Todo eso afecta la comunicación. De hecho, el no comunicarse cuando hay que hacerlo también afecta a las relaciones. O sea, afecta a las comunicaciones. Así que es importante que tomemos en cuenta la palabra comunicación en este momento para hacer la reflexión de hoy. Estuve investigando un poquito y estuve viendo algunas frases célebres porque hablar de comunicación es un tema muy amplio, no es lo que vamos a hacer ahorita. Pero sí busqué algunas frases. Hay una que me llamó mucho la atención. Hay una frase célebre que dice: el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha logrado. Sí, suena un poco poético. Es un literario el que expuso esa frase, el que acuñó la frase. Dice: el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha logrado. Es interesante ver que muchas veces pensamos que hemos logrado comunicarnos con los demás, pero en realidad a veces resulta ser solo una ilusión, una idea nuestra, una imaginación nuestra. Porque cuando volvemos a la realidad nos damos cuenta que las personas tienen formas muy diferentes de expresar y de entender los mensajes. Lo mismo puede ocurrir cuando nos comunicamos con Dios. De hecho, lo mismo ocurre muchas veces. Vamos a ver hoy algunos aspectos que hacen que la oración sea agradable delante de Dios. No por lo que diga yo, ¿verdad? Sino por lo que dice la palabra. La palabra de Dios es nuestra guía y vamos a estar usándola en este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias. Es importante que la abra y que lea lo que yo estoy diciendo, lo que estoy leyendo, porque lo estoy leyendo, ¿verdad? Que usted también lo lea. Abra su Biblia en Mateo 6, versículo 5. Vamos a ver lo que dice allí. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces Jesús dijo: no seas como los hipócritas. Vamos a ver tres aspectos de cosas que no agradan a Dios y tres aspectos que sí le agradan. El primero es la hipocresía, no le agrada. Lo dijo claramente. El que es hipócrita es una persona que ama ser vista por otros, que finge tener sentimientos o conocimientos que no tiene y lo hace para recibir el aplauso, para recibir la aprobación. Y esa es la recompensa, ¿verdad? Reciben el aplauso y reciben la aprobación. Esa es toda su recompensa. Pero de parte de Dios no reciben recompensa, porque a Dios nadie lo puede engañar. Entonces la hipocresía realmente es un autoengaño. Y para agradar a Dios no podemos acercarnos con actitud hipócrita en la oración. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces debemos hacerlo de manera contraria a la hipocresía. ¿Qué es lo contrario a la hipocresía? Muy probablemente usted ya lo pensó. Vamos a leerlo. Vamos a buscarlo aquí en la palabra del Señor, en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 22. A ver, busquen su Biblia, Hebreos 10, 22, para ver entonces qué es lo que sí le agrada a Dios. Dice aquí, en el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí entendemos claramente que la sinceridad agrada a Dios. La sinceridad.
Cuando somos sinceros, somos sencillos, somos veraces, somos libres de expresarnos, ¿verdad? Ser naturales, ser como somos, decir realmente lo que sentimos, ¿verdad? Y hacerlo, cuando estamos presentándonos delante de Dios, hacerlo con mucho respeto. Dice, hacerlo en plena certidumbre de fe, creer que Dios existe, creer que Él está allí aunque no lo veamos, que Él nos escucha, ¿verdad? Es importante la sinceridad en plena certidumbre de fe, purificar nuestros corazones de mala conciencia, porque cuando somos sinceros reconocemos nuestra debilidad, ¿verdad? Y nos purificamos, debemos purificarnos antes, debemos pedir perdón, debemos pedir que la sangre de Cristo nos limpie de malos pensamientos, de dudas, de temores, de incertidumbres. Decirle, Dios, yo creo en ti, recordar sus promesas, acercándonos, recordando que Él es fiel, que Él es misericordioso, que Él es bueno. Por eso es muy importante leer la palabra, leer la Biblia, conocerle a Él y ser sinceros, ¿verdad? Al momento de acercarnos. Entonces, si usted está anotando, puede anotar como punto número 1, que la oración que agrada a Dios es sincera. Ahora vayamos al siguiente punto, Santiago capítulo 1 del versículo 6 al 8. Vamos a buscar en Santiago capítulo 1, 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Repito el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El Señor no quiere inconstancia. El Señor no quiere que seamos dudosos, inseguros, no dudando nada, dice esta palabra, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que no agrada a Dios, la segunda cosa que no agrada a Dios en cuanto a la oración es la duda. La duda, su raíz es la inseguridad. No ser de doble ánimo, ¿verdad? Entonces, si el Señor no le agrada la duda, lo contrario a la duda sí le agrada. ¿Qué es eso? Entonces, vamos a leer lo que es contrario a la duda. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 14 y 15. Vamos a ver lo que dice. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, el Señor nos invita a no dudar, nos invita a lo contrario, nos invita a que tengamos confianza y que pidamos conforme a su voluntad. Y nuestra confianza en Él se desarrolla en la medida que le conocemos. ¿Y cómo le conocemos? A través de la palabra. Leer la palabra, meditar en ella, escudriñar, como dice, buscar en ella. Entenderla por medio de la ayuda del Espíritu Santo, no como interpretaciones propias, porque las interpretaciones propias nacen del orgullo y la arrogancia humana. No, entender la palabra de Dios a la luz de la guía del Espíritu Santo. Él nos guía a la verdad, porque Él inspiró esta palabra. Entonces, cuando entendemos la palabra, conocemos a Dios. Cuando obedecemos la palabra, conocemos a Dios. Porque yo puedo leer y saber muchas cosas de memoria, pero no obedecer. Y cuando no obedezco, no entiendo al final. Entonces, el conocer a Dios implica obedecerle. Y sabemos que cuando Él nos oye, ¿verdad? Cuando si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, vamos a tener esas peticiones que le hayamos hecho. Es una hermosa promesa la que aparece aquí en Primera de Juan 5, del 14 al 15. La confianza a Él le agrada. Así que, esa familiaridad que produce, que se ve en la confianza y familiaridad. Si somos hijos de Dios, podemos acercarnos a Él con confianza, como dice en el libro de Romanos 8, 15, y decirle, Abba Padre, Papito, hablarle con confianza, Padre amado, querido Padre. Tú y yo le podemos hablar con confianza a Él. Así a Él le agrada eso. Porque Él también siente lo mismo por nosotros. Él nos ama y nos habla con cariño, nos habla con dulzura, ¿verdad? Sus consejos, sus promesas son fieles para nosotros. Entonces, podemos anotar ahora como segundo punto que la oración que agrada a Dios muestra confianza. Una cosa es resultado de la otra, ¿verdad? La sinceridad es resultado de la confianza. Punto número 1, la oración que agrada a Dios es sincera. Punto número 2, la oración que agrada a Dios muestra confianza.
No es confianzuda, es una oración con confianza. Muestra ese respeto, ese conocimiento de Dios. Y ahora vayamos a Santiago 4 del 3 al 6. Perdón, el 3 y el 6. Vamos a leer solo 2 versículos. Ahí vamos a ver otra cosa que no le agrada a Dios. Dice acá en Santiago 4, el 3 y el 6. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El 6, porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la soberbia y el orgullo son cosas que no agradan a Dios. Así que pedís, dice este pasaje, y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, vuestros deleites habla de egoísmo, ¿verdad? Yo primero, yo segundo y yo tercero. Entonces, el orgullo no agrada a Dios. El orgullo nos puede llevar a pensar que somos más sabios que Dios. Y eso es bien peligroso. Porque nos puede llevar a un estado en el que no nos damos cuenta de nuestro error. De hecho, pasa muy frecuentemente que no nos damos cuenta de nuestros errores. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos conduce a la verdad. Y su palabra también nos conduce a la verdad. El pensar que muchas cosas que te pasan, tú no las mereces, que Dios no es nada justo, como dice, es peligroso. Vamos a ver lo que dice Romanos 9, versículo 20. Romanos 9, 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Cuidemos nuestro corazón de cuestionar a Dios, de cuestionar y hacer ver como que nosotros somos más sabios que Él, que Dios se equivocó, que esta circunstancia es un error. Dios tiene el control de todas las cosas y si somos sus hijos sabemos que Él nos guía, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Creemos y confiamos en sus promesas. Aunque no parezca ser lo que nosotros esperamos, debemos confiar en su amor y de que todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Esto es muy importante, no dudar de Dios. Si yo pienso mal de Dios, yo siento mal con Dios y yo actúo mal delante de Dios. Entonces, pensar, sentir y actuar es importante en la comunicación. Eso afecta las comunicaciones interpersonales, ¿verdad? Lo que pienso de los demás, cómo me siento con los demás, así actúo. ¿Eh? Puede ser que hable mucho o que hable poco. Puede ser que me retraiga en una esquina o puede ser que grite las cosas a la voz, ¿verdad? En las calles, como dice una frase, en voz en cuello, ¿verdad? A voz en cuello. No, o sea, dependiendo de cómo yo pienso, así me siento y así actúo. El Señor quiere que tú pienses bien de Él, que le conozcas, porque Él también tiene lo mismo para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, como dice el libro de Jeremías. Entonces, el orgullo no agrada a Dios, la soberbia es completamente resistida, rechazada por Dios. ¿Quién quiere ser rechazado, verdad? Resistido por Dios. Tremendo eso, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que aquí mismo nos ha dicho, ¿verdad? Lo que sí le agrada es la humildad. Podemos verlo también en el Salmo 51, 17. Dice Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Acercarnos a Dios así arrogantes, con el pecho en alto y dándonos palmadas, completo error. Pero acercarnos a Él con un corazón contrito, humillado, reconociendo nuestra condición, nuestra necesidad de Él, es lo que le agrada. Así que el tercer aspecto, y usted lo puede anotar allí, ya vamos por el tercero, ¿verdad? Y el último aspecto, que es la humildad. La oración que agrada a Dios viene de un corazón humilde. Esa virtud de entender las limitaciones y debilidades y luego actuar consecuente a ellas. Conocer, ¿verdad?, lo que somos. Somos sus hijos, somos perdonados, somos llevados de victoria en victoria, somos más que vencedores en el pecado. O sea, apropiarnos de las promesas de Dios en humildad, eso realmente agrada a Dios. 3 palabras: sinceridad, confianza y humildad. Aspectos fundamentales para una oración que agrada a Dios. Él nos ha mandado a orar. En Mateo 26, 41, ¿verdad? Nos dice,
Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A veces la carne nos dice, no ores, duérmete, acuéstate, distráete, mira, ve, entretente, es más divertido estar ahí en las redes sociales, es más divertido ver televisión, es más divertido trabajar, o quizás no trabajar, es más divertido acostarte, dormir más tiempo. Lo que sea más divertido para cada uno, ¿verdad? Más entretenido, más interesante. Dios nos perdone, Dios nos ayude a que la oración sea un espacio que deseemos, que cada uno pueda desear estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Ese es lo contrario a la carne. La carne es débil, la carne se opone. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. Nos lo dice el libro de Romanos, ¿verdad? Él nos ayuda. Así que tenemos que hacer como los atletas, levantarnos temprano, velar, orar, para no caer en tentación, para no entrar en esos espacios de tentación. La oración es fundamental. Y un versículo hermoso que no quiero dejar de compartir con ustedes se encuentra en Santiago capítulo 5, del 16 al 18. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. De sequía cambió a producción de fruto a través de una oración de un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero él oró eficazmente. La oración eficaz del justo puede mucho. Justo, los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, perdonados. Él oró, el mismo Cristo oró por nosotros. Podemos entonces acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar ese socorro, ¿verdad? Ese oportuno, es oportuno, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo oportuno de Dios. Dios sabe cuándo hacer las cosas. Confiemos en Él, confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas, ¿verdad? Y recordemos una vez más, ¿verdad? Esos 3 ingredientes importantes para tener una oración, para elevar una oración que agrade a Dios. La sinceridad, la confianza y la humildad. Que estas palabras las recordemos, ¿verdad? Y refuercen nuestra vida de oración, nuestra relación, nuestra comunicación con Dios. Escuchémosle a Él a través de su palabra y podamos también expresar nuestras peticiones conforme a esa voluntad. Así que, hermanos, les dejamos con esta reflexión, deseando que sea nuestro mayor anhelo seguir creciendo en nuestra vida de oración personal, en nuestra oración unos con otros y unos por otros, como leímos en Santiago. Orar unos por otros para ser sanados, para ser bendecidos y para crecer en Cristo. Hermanos y amigos, Dios les bendiga.